para iniciar nuestra tutoría de este día martes y esperando que siempre todos estén bien y tengan el mejor ánimo para trabajar. Siguen llegando de botellita. Bueno, sé que ustedes, ¿cuándo tienen? Hoy día tuvieron las 2, ¿verdad? ¿La de mecánica? ¿Sí? No. Tuvimos control, no me parece bien. ¿O la próxima semana? Exacto. O sea, creo que Ah, en la semana, creo que el 11 el la de 11. mecánica. Ya, falta Exacto. entonces. Sí. Pero como pasa el tiempo, pasa rápido. Ah, pasa rapidito, no se da ni cuenta uno cuando tiene la prueba encima. Exacto. Bueno, nosotros vamos a trabajar hoy día un poquitito en meternos debajo del agua, ¿ah? Que es lo que llamamos en conceptos hidráulica, ¿no? Y que poco se trabaja en este tipo de problemas, ¿no? Y que son los que más utilizan ustedes, generalmente en el área de la salud, de química y farmacia, etcétera, y alimentos son cosas que son más tirados hacia el área, entre comillas, biológica. ¿Mm? Y la biología es algo que vive en el agua, es decir, que tiene un gran porcentaje de agua. Y de allí aparece una primera terminología y un primer control, llamémoslo así, que es la presión. Entonces todos argumentan de inicio la presión, ¿ya? ¿Cómo está la presión? Vamos tomando la presión y lo otro, la temperatura. Son dos parámetros que se utilizan casi en todo control de la materia, ¿ya? Si se está hablando de un edificio, las curvas de dilatación, se partió el edificio, se quebraron los vidrios porque hizo mucho calor o porque hubo una onda acústica, ¿verdad? Y eso son situaciones de presión, de cambio brusco de temperatura. Por ahí hay personas que dicen que las corrientes de aire no son cuentos de brujas, ¿ah? Porque dicen, ay, me dio una puntada, me dio aire. O algunas personas, por recogimiento de músculo, ¿verdad? Por contracciones térmicas, se les genera un tirón o llamemos un calambre permanente, por llamarlo así, ¿verdad? En alguna de sus regiones. Entonces nos vamos a meter en el mundo, llamémosle un poquito de la hidráulica, ¿ya? En ingeniería se le llama mecánica de fluidos. Entonces, partimos por el concepto de fluido, ¿verdad? Vamos a empezar a tomar una hojita, vamos a compartir una hojita para hacer algunos monitos. Y para hacer más que nada algunas analogías para que se entienda la idea de fluido, ¿ya? Nosotros sabemos que fluido, la única manera de tener el fluido, ustedes saben que es en un depósito. La única manera de tener un fluido. Porque asociamos a un fluido, vamos a buscar una letra F, fluido, lo asociamos a un envase, a un volumen, ¿verdad? Del primer momento que tiene materia, el fluido es una materia, ¿verdad? Si lo miramos fríamente, una materia, tenemos una materia, ese es el fluido, tiene materia y tiene volumen. Y acá hay un concepto que debemos entender para efectos de poder trabajar. Materia, que es masa, ¿verdad? Materia es masa. Volumen,
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, si yo tengo materia algodón, 1 kilo, vamos a hablar base 1 kilogramo. Vamos a hablar siempre de 1 kilo. 1 kilo de algodón tiene un volumen. 1 kilo de plomo, PB creo que en química, PB, 1 kilo de plomo tiene un volumen. Bastante más chiquitito que el algodón, ¿verdad? Y 1 kilo de aceite tendrá un volumen. Entonces teníamos, y este era aceite. Y por ahí vamos a tomar un líquido, entre comillas, patrón, que está por acá, que también tiene un volumen. También tiene un volumen. Y este fluido le vamos a colocar agua, H2O, y tiene un volumen, ¿verdad? Un volumen, y ese volumen se define como un litro. Le voy a colocar LT para no confundirlo con L. Tiene un litro. Y ese litro está definido para condiciones especiales. Está definido el litro, el volumen que ocupa el agua en 1 litro, tiene 1 kilo. Entonces, aquí tenemos una definición, ¿verdad? Una definición de densidad. Entonces, definimos una densidad. La relación que hay entre la materia, el kilogramo masa, la masa, le voy a colocar una M para que no se pierdan, la masa partido por el volumen. Le coloco vol porque generalmente están trabajando con velocidad y se van a equivocar. Entonces, esa densidad masa partido por volumen, ustedes tienen que implícitamente entender qué es densidad. Por ejemplo, miremos la del agua. La masa 1 kilo y volumen 1 litro. Si se dan cuenta, la densidad vale 1. Porque está dividido por 1, 1. ¿Ya? Y 1 litro, no nos olvidemos, vamos a colocar las unidades acá. La masa es kilogramo, ¿ya? Y partido por el volumen, que era 1 litro. Pero 1 litro, por definición, es un decímetro cúbico. Es decir, 10 por 10 y por 10. Este es un decímetro cúbico. Es decir, un cubo de 10 por 10 y por 10 es 1 litro. Y en el agua, además de ser 1 litro, esta cosa, si está llena de agua, esa cosa pesa, ¿verdad? 1 kilo. 1 litro, si está llena de agua, pesa 1 kilogramo. Por lo tanto, la densidad del agua es 1 kilogramo por litro o 1 kilogramo por decímetro cúbico. Y ese nos sirve de patrón. En la medida que va aumentando la densidad, para un mismo volumen, vamos a tomar el volumen 1 litro, el cubo, para que aumente la densidad yo tengo que colocar algo de mayor masa que el agua. Entonces podemos echar fierro, plomo, cobre, va a ir subiendo la masa, ¿verdad? Va a ir subiendo la masa, por lo tanto sube la densidad. Y en la medida que baja la masa, disminuye la densidad, generalmente excepto en los gases. Entonces nos encontramos
en un tema que relaciona la masa con el volumen. Entonces hablamos de la densidad del aceite, la densidad del petróleo, la densidad. Y ojo, ojo, en lo siguiente. Vamos a colocar en el mismo tarro, pero bien largo, tipo botella así, y vamos a colocar aquí aceite. Aceite. Vamos a colocar acá petróleo. Petróleo. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí arriba, le vamos a colocar agüita. ¿Ya? Le vamos a colocar agüita. Pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucho. Para los que tengan alguna opinión, ¿qué pasa? Estoy mirando el chat por si mandan algo por chat. ¿Qué sucede? Estudiantes, lo estoy escuchando. ¿Alguien que opine algo? Aquí hay que tener cuidado con la densidad. ¿Ya? Con la densidad. Hay otro parámetro que define, miramos la masa, ojo con lo que estoy diciendo, miramos la masa partido por el volumen y eso era densidad. Entonces voy a anotar acá arriba, esto que está aquí es la densidad, lo que está acá abajo. Pero todo cuerpo que está en la Tierra, en el planetita Tierra, ¿verdad? La masa siempre está afectada por la gravedad. Y eso se llama peso ahora. La masa por la gravedad es una fuerza. Es el peso. Entonces me queda ahora peso partido por volumen. Y peso partido por volumen se llama peso específico. Gamma. Peso específico. Y el peso específico es distinto bien distinto respecto de la densidad. Esto es densidad en masa partido por volumen. Y el peso específico es el peso partido por el volumen. Y ahí tenemos un problema nosotros de errores. Errores, fíjense. Porque cuando uno les pregunta a ustedes cuánto pesa, usted se sube a una balanza, ¿verdad? Y le dicen 60 kilos. ¿Ya? Después le preguntan, oye, ¿cuál es la masa de sal que está en el cerro? Si se dan cuenta, cambié la palabra, masa. La masa también se da en kilos. Entonces, ¿cómo esta cuestión? Aquí, peso. Pero cuando nosotros nos pesamos, estamos pidiendo la fuerza. Y le decimos kilo, ¿verdad? Kilos por metro cúbico. Pero kilo fuerza. Entonces está malo. Aquí es Newton. Newton. Porque la masa por la gravedad, acaban de estudiarlo ustedes, eso es Newton. Y Newton partido por el volumen. Newton partido por el volumen, ¿verdad? Y el volumen es, ¿verdad? En el sistema internacional, metro cúbico, no es el litro. ¿Ya? El litro es una unidad práctica. Entonces el peso específico, ¿verdad? Es
Esto un newton partido por metro cúbico, mientras que aquí es kilogramo partido por, dependiendo de la unidad, podemos cambiar la hora, borramos el decímetro y nos quedamos también con metro cúbico. Entonces, la densidad es kilogramo partido por metro cúbico o el peso específico es newton partido por metro cúbico. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos un error de vocabulario. Esto lo medimos también en kilogramos. ¿Cuánto pesa usted? 60 kilos. Entonces, vamos a tener que hacer una diferencia entre el kilo masa y el kilo peso. Kilogramo, que tiene que ver con la masa, kilogramo, que tiene que ver con la masa, y hay un kilogramo, ¿verdad? Cuando nos vamos a pesar, un kilogramo que tiene que ver con el peso. Son 2 kilogramos distintos. Kilogramo masa, kilogramo peso. ¿Cuál es la diferencia? Que el kilogramo peso, ¿verdad?, es igual al kilogramo masa multiplicado por ¿qué cosa? Para que sea partido por G. Multiplicado por G. Por lo tanto, hay una diferencia casi de 10. El kilogramo peso es 10 veces más grande que el kilogramo masa. A manera de ejemplo, uno puede pesar 70 kilos. ¿Cuál es mi masa? Si la gravedad fuera 10, por ejemplo, peso 70 kilos y tengo una masa de 7 kilogramos. La masa es distinto al peso. Métanselo bien y guárdenselo bien en la memoria. Masa distinta de peso. En el planeta Tierra, ¿verdad?, la masa es 10 veces menor que el peso. Acuérdense de esta definición que está aquí. ¿Ya? Para no caernos. Entonces, cuando es masa, es densidad. Cuando es masa, es densidad. Cuando es peso, se llama peso específico. Son dos situaciones distintas. ¿Está bien? Por lo tanto, el mono que tenemos está mal, porque el peso específico del agua, peso específico del agua, es mayor que el del petróleo. Por lo tanto, el petróleo flota. Ahí aparece la palabra ahora flotación, flota. El petróleo flota. ¿Por qué flota? Porque el peso específico es menor que el del agua. Entonces, el petróleo tiene que ir arriba del agua. Y el agua, como es más pesada, se va hacia abajo. Por eso que en el mar, cuando se derrama petróleo, el petróleo flota, está en la superficie. Y cuando ustedes botan aceite en el agua, también flota. Por lo tanto, ese mono que hicimos acá está malo, ¿verdad? Entonces, una columna de fluidos, columna, aparece la palabra columna, una columna de fluido se estratifica, ¿verdad? Se estratifica dependiendo del peso específico. Tengan cuidado con eso. ¿Está bien? Dependiendo del peso específico. ¿Está claro? Dependiendo del peso específico. Entonces los fluidos
tienen ciertas características que no son iguales a todos, ¿verdad?, los fluidos y a todos, ¿verdad?, los gases. Por ejemplo, ¿por qué? Vamos a suponerlo peso específico. Vamos a hacer ahora un monito. A ver cómo lo hago. Voy a borrar todo mejor y hago de nuevo. Voy a suponer ahora que tengo gas. Tengo un tiesto lleno de gas. ¿Ya? Y ese gas por ahora le vamos a poner aire. Aire. Y el aire, voy a colocar acá, tiene un peso específico del aire. ¿Cuánto creen que pesa el aire? ¿Tiene alguno una idea? ¿Estoy escuchando? Son re malos para hablar ustedes. Y cuando están solos, ¿cuál habla más fuerte? Y hasta se atropellan. Y cuando uno ve una, están calladitos ahí. Están piolitas. Bueno, el aire, para conocimiento de ustedes, con toda la mugre que tiene, y aquí en Santiago es más pesado que en otros lados, ¿verdad?, porque tiene más cosas, el aire tiene un peso específico de 1,27 aprox. Esto depende de la temperatura, depende de la humedad relativa, depende de un montón de cosas, pero se toma como 1,27 kilogramos peso, ¿ya?, partido por metro cúbico. ¿Ah? Ese es el peso específico del aire. Es decir, un metro por un metro que yo tengo acá arriba de las manos, pesa 1,27 kilos. Si le empiezo a sumar un metro más de aire para arriba, un metro más de aire hacia arriba, un metro más de aire hacia arriba, me va a salir cuánto pesa la atmósfera. ¿Ah? Entonces, ese es el peso específico. Le vamos a colocar aquí una barrera imaginaria. Y vamos a colocar un cajoncito, esto para que podamos entender nomás, un cajoncito bien liviano, un cajón, ¿verdad?, aquí dentro, de peso despreciable, es decir, no tiene peso este cajón, y le vamos a colocar nitrógeno, gas de nitrógeno, nitrógeno gas. ¿Cuál es el peso específico del nitrógeno? El peso específico del nitrógeno gas es menor que el del peso específico del aire. ¿Qué significa entonces? Que flota. Flota. ¿Está bien? Está bien ordenado entonces. Porque dijimos que en una columna el más liviano más arriba y el más pesado va abajo. Bueno, entonces, si hago una analogía con esto, pero ahora el nitrógeno no lo voy a colocar en esa cajita. Lo vamos a colocar en un globo. En un globo, ¿verdad? ¿Ya? En un globo. Ese es un globo. Pero si se dan cuenta, el aire lo vamos a colocar que termina por allá arriba. Por allá arriba en la atmósfera, bien lejos, ¿verdad? ¿Qué pasa si se suelta el globo? Como es más liviano que el aire flota, entonces esto va a subir. Y se va a ir a, voy a suponer que allá está el extremo del aire, el globo va a quedar
aquí flotando. ¿Ya? Allá está el límite del aire, por allá arriba en la atmósfera, por ahí lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el peso específico del nitrógeno es menor que el gas aire. Si es que podemos llamarle al aire gas, porque tiene partículas ahora y tiene un montón de cosas. Entonces, eso es un poco algo que sirve para entender la diferencia entre peso específico, ¿verdad? Peso específico y densidad. ¿Les queda claro? Que tenemos dos cosas que nos confundimos en el vocabulario, porque usamos kilogramos para peso y usamos kilogramos para masa. Pero no nos olvidemos que el peso es una fuerza, por lo tanto se mide en newton. Pero cuando usamos la palabra kilogramo en peso, por ejemplo 70 kilos de peso, debemos colocar la palabra kilogramo con un subíndice, ¿verdad?, abajo, que es peso, o una S que es fuerza. Entonces no es lo mismo el kilogramo masa que el kilogramo fuerza. Hay una diferencia de 10. ¿Está claro? Bien. Vamos a hacer otro monito para ir fijando el contexto del fluido. ¿Ya? El contexto del fluido. Ahora, generalmente ustedes saben que el fluido navega por un tubo. O sea, es el tubo. Por lo tanto, si acá tomo, voy a suponer que acá tenemos un fluido encerrado, un pedacito de fluido, ¿ya? Lo teñimos de tal manera que no se corra la pintura. Ahí tenemos un pedacito de fluido, ¿ya? ¿Y qué pasa si esta es una tubería, una manguera? Y acá lo empezamos a meter ahora en camino de entender. Para que este coso que tiene un radio, este pedacito de líquido, ¿verdad?, para que se vaya del punto 1 al punto 2, y no nos olvidemos que dijimos que la masa del fluido, el fluido tiene masa, y le aplicamos una fuerza para que se mueva, porque hay que pegarle un chute. Hay que suponer que esto es una bolita que está dentro de un tubo. Para que se mueva de 1 a 2 hay que pegarle un chute, ¿verdad? Por lo tanto, para que se mueva, tenemos que obligadamente aplicar una fuerza. ¿Está bien? Entonces, fuerza por masa, ¿verdad? Esto se va a mover. Va a partir del reposo y se va a empezar a mover hasta llegar a 2, ¿verdad? Por lo tanto, hay un trabajo, porque fuerza por desplazamiento de 1 a 2 por L, ¿verdad? Fuerza por desplazamiento, no se olviden que eso es trabajo. Trabajo. Y trabajo es igual, no se olviden, a energía. Energía. Hay que tener energía, hay que tener punche para que se mueva el líquido, ¿verdad? Energía. Por lo tanto, la fuerza por el desplazamiento del líquido requiere una energía para moverlo de 1 a 2. Y como le aplicamos una energía, no se olviden que esto es energía de traslación de 1 a 2. Energía
de traslación de 1 a 2 vale 1/2 mv al cuadrado. Por lo tanto, esta masa aquí se mueve con una cierta velocidad. Con una cierta velocidad. Entonces, como esta masa, no se olviden, masa, se está moviendo con una cierta velocidad, esta masa sale acá. ¿Verdad? Le empujamos con la fuerza y esta masa viene, atraviesa de 1 a 2 y sale. ¡Ah, qué bonito! Pero para que haya velocidad, el espacio hay que recorrerlo, ojo con lo que voy a decir, con la unidad de tiempo. Porque no se puede estar en 1 y en 2 sin que haya transcurrido tiempo. Para llegar a la casa de mi familia o a la casa de la abuelita, ¿verdad? Yo vivo en 1, ella vive en 2, para llegar allá hay un cierto espacio y tiene que necesariamente transcurrir un tiempo. Por lo tanto, el L por el tiempo es la velocidad. ¿Está bien? El L por el tiempo es la velocidad. Eso significa, y acá repito el tarrito, ¿ah? Repito el tarrito, entonces este tarrito en este tiempo, el mismo que está acá, en ese tiempo, ese líquido azul lo tenemos acá. ¿Ah? Ahí lo tenemos. Este mismo que está allá, está acá ahora. ¿Y qué conocemos acá? El volumen. ¿Verdad? Porque como es un tarro, y vamos a suponer que lo tenemos graduado con una escala, ¿verdad? Entonces tenemos el volumen del líquido. Entonces tenemos una cantidad de líquido que está cayendo por unidad de tiempo. Volumen partido por unidad de tiempo. Y eso lo definimos, aquí estamos avivándonos un poco, volumen por unidad de tiempo. Cuando ustedes abren la llave y colocan un tiesto y calculan el tiempo, volumen por unidad de tiempo. ¿Qué es lo que tienen en definitiva? Volumen en un tiempo. ¿Qué es lo que es volumen en un tiempo? Entonces, esto es lo mismo que esta cosa que está aquí. Esta cosa que está aquí es lo mismo que una llave. Entonces, aquí está cayendo el agua. En esa cantidad de tiempo. ¿Y qué es lo que ven aquí? ¿Cómo se llama eso que está saliendo de la llave? La masa de agua por unidad de tiempo. Ustedes lo ven que está saliendo. Y le dice, está gastando mucha agua, cierra la llave. O está saliendo muy poca agua, abre la llave. Entonces la llave, ¿qué controla? Controla el volumen de agua que sale por unidad de tiempo. Y eso se llama caudal. Caudal. Es la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo. Y eso es lo que reclaman los bomberos, ¿verdad? Que hay poco caudal. Ah, hay poco caudal. ¿Qué significa? Hay poca cantidad de agua por unidad de tiempo que está saliendo por la manguera de bombero. Eso. Por lo tanto, no puede apagar el incendio. Le falta agua, le falta caudal, más volumen de agua por unidad de tiempo. Esa es otra definición.
Entonces, tenemos la definición de densidad, tenemos la definición de peso específico y tenemos la definición, punto y coma, para que no crean que están multiplicando, punto y coma, y tenemos la definición de caudal que se le coloca a la letra Q. Caudal generalmente le colocamos la letra Q. Es el volumen de agua, es el volumen del fluido o del gas, ¿ah? Partido por unidad de tiempo. Miren qué bonito. Por lo tanto, ustedes tienen en la conciencia, y lo han visto, está en la retina, porque les ha gustado en algún momento jugar con agua, ¿verdad? O llenar baldes de agua, echar agua, llenar hoyos con agua cuando eran más chicos. Entonces tienen la definición intrínseca de lo que es caudal. Es el volumen de agua, ¿verdad? Que sale por un hoyo, por un caño, por un gasto que uno toma, por unidad de tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de dosis, ¿verdad? El ser humano tiene que permanecer hidratado y para bajar de peso, le inventan una cosa, tiene que tomarse a lo menos 2 litros de agua día. ¿Qué es lo que es 2 litros de agua día? Volumen de agua, 2 litros, partido por unidad de tiempo, 24 horas, es un caudal. Fíjense ustedes que la dosis de agua en definitiva es un caudal de agua. Nos vamos a tomar 2 litros, es decir, de este caño que están acá van a salir 2 litros. ¿En qué tiempo? En 24 horas. Entonces es un caudal. Miren qué divertido. Resultó que la cantidad de agua que usted tiene que ingerir al día corresponde a un caudal. Estamos tomando agua por unidad de tiempo. Y además, miren lo que voy a hacer. Voy a inventar un producto del área, esta que está acá, el área del tubo, ¿verdad? Esta área, ¿la ven? El área de la tapa, llamémosle esta área, el área de la tapa, el área del tubo, la sección recta del tubo, lo vamos a multiplicar. Como esta la conocemos, nosotros podemos medir todos los tubos que hay, ¿verdad? Miramos ahí, hay un tubo y uno le calcula el área, pero para eso calculamos el diámetro o el radio y calculamos el área. Es fácil calcularla. Y la velocidad, nosotros sabemos cuándo abrimos el agua y cuándo sale el agua. Tenemos el tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo. Por lo tanto, nosotros conocemos, le pusimos verde, conocemos la velocidad. ¿Qué pasa si multiplico el área por la velocidad dimensionalmente? Área, metros al cuadrado. Velocidad. ¿Qué es velocidad? Metros partido por tiempo, ¿verdad? Por segundo. Si multiplicamos, nos queda metros cúbicos partido por segundo. ¿Está bien? No me equivoqué, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es metros cúbicos? ¿Qué es lo que es metros cúbicos? Es una flecha. ¿Qué es lo que es metros cúbicos? Volumen. ¿Y qué es lo que es segundo? Tiempo. ¿Y qué es lo que es volumen partido por tiempo? Caudal. El caudal. El caudal. Miren qué bonito. Eso significa que si yo conozco el diámetro del tubo, si conocemos el diámetro del tubo, ¿verdad? Diámetro, que le llamamos phi al diámetro. Phi. Ese es el diámetro.
¿ah? El diámetro. Entonces, ¿cuál es el área del tubo? Por acá voy a anotar en una esquinita, acá, y voy a anotar con un color distinto, azul más oscuro por acá, el área del círculo, ¿verdad? De la tapa es pi r cuadrado. Porque generalmente al tubo yo no le puedo medir el radio cuando está instalado. La cañería del agua, por ejemplo, la manguera que está afuera, no le podemos medir el radio, siempre medimos el diámetro. Con la regla, ¿verdad? Colocamos ahí, miramos más o menos cuál es el diámetro. Entonces, no nos olvidemos que phi, ¿verdad? Que phi es el diámetro y r es el radio. Por lo tanto, el radio es el diámetro dividido por 2. ¿Está bien? Evidente. Eso lo vieron en las pruebas de selección múltiple por ahí. Entonces el radio es igual al diámetro phi medio. Reemplazamos y nos queda entonces que el área es igual a ¿qué cosa? A pi, que vale 3,1416 por r cuadrado, pero entonces esto es phi al cuadrado y abajo 2 por 2, 4. Eso es el área de un tubo con respecto al diámetro. Esa tienen que grabársela y guardarla bien anotada por ahí. El área del tubo, entonces, cuando yo veo un tubo, el área, le mido el diámetro con una regla así, este es el tubo, ¿verdad? Este es un tubo, la lapicera. No tengo luz, ya no me veo, pero instalé una ampolleta. Este es un tubo, ¿verdad? Y con una regla, si yo la coloco, la comparo, puedo ver cuál es el diámetro, ¿verdad? ¿Cuál es el diámetro? Como tengo el diámetro, puedo determinar el área. Podemos determinar el área conociendo el diámetro. Luego vemos la velocidad que lleva dentro la tubería, calculando de cuándo abrimos y cuándo sale, podemos calcular el caudal. Por lo tanto, como ecuación, aquí teníamos que el caudal, estoy allá en la esquina superior derecha, teníamos que el caudal era el volumen partido por el tiempo. Pero también acá abajo vimos que caudal, aquí abajo vimos que caudal era el área por la velocidad. Y el caudal lleva una dirección también. ¿Ya? Entonces tenemos dos fórmulas de caudal. ¿Está bien? Dos formulitas. Y las dos sirven. Las dos sirven. Entonces, uno aquí puede sacar una cantidad de problemas, pero impresionante. Miren, si tenemos un tubo que es chueco, así, a manera de ejemplo, ¿eh? Esto tiene un área 1. Y esto tiene también otra área. Pero para ordenarnos de izquierda a derecha, este es 1 y este es 2. ¿Verdad? Esto es todo redondito. ¿Ah? Entonces, en área 1, aquí como el tubo es más gordo, tengo una velocidad 1. ¿Y qué pasa cuando ustedes aprietan la manguera? Disminuyen el área. ¿Y qué pasa con el líquido? Sale más lejos. ¿Está bien? Entonces uno, a la medida que quiere llegar más lejos con el agua de la manguera, obstruye la salida, es decir, disminuye el área. Por lo tanto, cuando hay menos área, la velocidad cambia. Tenemos una velocidad 2. Pero el líquido
densidad 1 es el mismo, densidad 1. Hay que tener cuidado porque si cambia la densidad no vale. ¿Ya? Tienen que ser igual densidad, la que está en 1 en 2. Bueno, si acá viene entrando agua, no va a salir aceite, ¿eh? Va a salir agua. ¿Está bien? Va a salir agua. Por lo tanto, tienen la misma densidad. Misma densidad. Entonces, si entra una cantidad de agua, esta es la conservación de la masa. La masa que entra, no olviden que tiene que ser igual a la masa que sale. Entonces, si la masa que entra igual a la masa que sale, ¿verdad? El caudal que entra, como es el volumen, el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Entonces, como el caudal de entrada, ¿qué es lo que es? El área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Ah? Entonces aquí se ve que si despejamos la velocidad 2, nos va a quedar área 1 partido por el área 2 multiplicado por B1. Pero como vimos, nótese que esto, como vimos que A1 es mayor que A2, este es un número más grande que 1. Por lo tanto, la velocidad 2 es mayor que B1. A1 partido por A2, dijimos, y en el mono, A1 mayor que A2. Como A1 mayor que A2, ¿verdad? A1 mayor que A2, tenemos entonces que la velocidad 2 es mayor que V1, porque este número es mayor que 1. A1 dividido por A2 es mayor que 1, por lo tanto V2 es mayor que V1. Allí tenemos algunas cosas simples, ¿verdad? Dos cosas simples, ¿verdad? Definiciones, hemos visto dos: la densidad, ¿verdad? El peso específico y el caudal. ¿Está bien? Y el caudal. Ahora, como se trata de peso específico, hay una cuarta definición y hasta ahí llegamos y haremos un ejercicio. Una cuarta definición que también hay que tenerla en la yema de los dedos. Vamos a hacer un monito también. Hablamos de un tarrito. ¿Ya? Lo vamos a hacer bien largo el tarrito. Derechito sí, acá el mono a mí me sale muy feo. ¿Ya? Y que tiene un líquido adentro. Si hay un líquido adentro, conocemos el peso específico del fluido, del líquido. Y además, vamos a colocar, conocemos la altura de donde está la superficie del líquido. La altura con el fondo. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a decir acá, tenemos una masa del líquido, la conocemos, ¿verdad? Dijimos, masa del fluido. Masa del fluido. Tenemos, ustedes saben, G.
G. ¿Está bien? Masa, gravedad. Este es el peso. Peso. Y esta es una fuerza. Fuerza. Entonces tenemos una fuerza que hace el líquido sobre el fondo. ¿Verdad? La fuerza que hace el líquido sobre el fondo. ¿Cuánto vale? M por G. Y una definición. Presión ustedes van a saber al tiro lo que es la presión. Empújense el ojo con el dedo. ¿Está bien? Ahí tenemos lo que es la presión. La fuerza sobre el ojo. ¿Verdad? Entonces eso lo colocamos nosotros en términos de número, fuerza sobre el área. Entonces un combo es una presión. Es la fuerza que aplica el brazo sobre el área de la cara, que es igual al área del puño. ¿Está bien? O cuando empujamos, presión. Cuando caminamos sobre la nieve, ¿por qué usamos una suerte de zapato tipo raqueta? Aumentamos el área para el mismo peso. Por lo tanto, disminuye la presión. En la medida que agrandamos el área, disminuye la presión, por lo tanto no nos hundimos en la nieve. ¿Verdad? Entonces, esta es una definición. Presión es la fuerza o el peso sobre el área, que es lo mismo, porque pusimos M por G, que es peso, ¿verdad? O es la fuerza por el área, o es el peso sobre el área. Entonces, si yo acá esto lo divido por el área, va a ser igual a la presión, ¿verdad? Área es igual a la presión. Fuerza, entonces, es igual a mg, ¿verdad? Partido por el área. Entonces, eso es la presión. ¿Está bien? M por G, que es el peso partido por el área. ¿Está bien? Entonces, no nos olvidemos que presión entonces, y aquí podemos sacar algunas conclusiones, miren, masa, gravedad, área, presión. ¿Está bien? ¿Qué es lo que es esto? Peso. Peso. Entonces dijimos, esto es el peso partido por el área. ¿Está bien? Pero no nos olvidemos que tenemos una relación. Aquí el peso, ¿verdad? Lo podemos empezar a jugar un poquito, porque M por G partido por el volumen, ¿verdad? ¿Verdad? Por el volumen, peso, por el volumen, ¿qué dijimos que era partido por el volumen? Entonces acá me voy a avivar. Esto es pillería de la fina, de la fina. Vamos a multiplicar por el alto, por H. Si multiplicamos arriba y abajo por H, no pasa nada. ¿Está bien? ¿Está claro? No pasa nada. Pero sí cambia el concepto, porque ahora me queda que la presión es igual. A por H es volumen. A partido por H, A por H es volumen. Esto es volumen. Y peso partido por volumen
¿Qué es lo que era? Peso específico. Eso, peso partido por volumen, es el peso específico. Ese que tenemos acá del agua, este. Porque de todos los fluidos, nosotros podemos calcular en un vaso el volumen, lo masamos en una balanza y tenemos el peso específico rápidamente. Por lo tanto, este dato siempre se puede conocer en laboratorio. El peso específico siempre lo podemos conocer en laboratorio. Y acá me quedó este H, ¿verdad? Nos quedó este H bailando, este que está acá. Entonces me queda el peso específico por H. Bonita definición de presión. Fíjense que nosotros podemos calcular la presión que hace una fuerza en el fondo de un tiesto. La presión es una fuerza, ¿verdad?, que ejerce una fuerza en el fondo, en el área del fondo, ¿verdad?, en el área del fondo, que le llamamos presión. Se puede calcular entonces que la presión, que era igual a la fuerza partido por el área, esta expresión que está aquí, no nos olvidemos, esta que está acá, y además la nueva que buscamos, que es el peso específico por H. Entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce un líquido en el fondo? Despejamos de acá. De aquí. Entonces, la fuerza que hace un líquido o un fluido en un fondo de área A, ¿verdad?, es el peso específico por el área y por H. Otra forma de calcular la fuerza de un líquido de una columna. Como el peso específico del líquido no cambia y el área del aparato no cambia, podemos con una regla medir el H y tenemos cuál es la fuerza que hace un líquido en el fondo de un tarro. O bien, cuál es la presión. O bien, cuál es la presión, que es el peso específico, ¿verdad?, por H. Listo, con estas definiciones tenemos para trabajar en una infinidad de cosas. Pregunta del millón. ¿Entienden? ¿Lo han visto bien? ¿Están entendiendo? No hay nadie afuera. ¿Se entiende, verdad? Veamos un par de ejemplos. Ahí tenemos un problema. Por el extremo de un caño de sección circular 2 centímetros de diámetro, sale agua a una velocidad de 0,5 metros segundo. ¿Está bien? Pregunta, determine el caudal, ¿verdad?, del fluido que está circulando por ese caño o por esa manguera. Lo acabamos de ver. ¿Está bien? Lo acabamos de ver. Aquí nos dieron el diámetro. Diámetro.
Se me perdió el lápiz. No me da el lápiz ahora. ¿Está bien? Diámetro. Entonces, si el diámetro es 2 centímetros, ¿cuánto vale el radio? 1. ¿Y qué dijimos? El caudal era igual al área por la velocidad. No tengo lápiz. No me dejo usar el lápiz. No hay lápiz. Y acá arriba no hay lápiz. Sección, pausar grabación, detener grabaciones. Bueno, fácil. Entonces tenemos diámetro 2, velocidad 0,5. Entonces vamos a compartir una hoja en blanco porque esta cosa no me deja ver un lápiz. Y hacemos el problema ahí. Entonces, ahí aparece el lápiz. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Tenemos un caño que tiene un diámetro, eso dijimos que era phi, ¿verdad? Phi tiene un diámetro de 2 centímetros. Y el fluido que viene acá adentro trae una velocidad de 0,5, creo que era. No me acuerdo la unidad, pero no importa. Coloquémoslo cualquier unidad, metro, segundo, para que sea más facilito. Después ustedes cambian la cosa, pero acá es para explicar el problema. Y nos están preguntando cuál es el caudal de líquido que sale. Caudal a la salida. Nosotros dijimos que era el área por la velocidad. Esto es bien facilito. Entonces el caudal de salida es el área. Y dijimos que era pi al cuadrado cuartos multiplicado por la velocidad, reemplazando QS es igual a 3,14 por phi al cuadrado por 2, le puse metros, centímetros, ¿verdad? Entonces acá hay que calcular, es 0, porque hay que colocar en metros, 0,02 metros. Ese es el diámetro en centímetros, ¿verdad? Porque un metro tiene 100 centímetros. Pero este coso está al cuadrado. Y está dividido por 4. Estoy siguiendo la fórmula. Multiplicado por B. Y B era 0,5 metros segundo. Como todo está en metros y todo está en segundo, el caudal, si multiplicamos todas las cosas, va a salir en metros cúbicos, porque ahí está el metro cuadrado, con ese metro que está allá, ahí está el metro cuadrado, por ese metro que está por allá, queda metro cúbico partido por segundo. Por lo tanto, esta era la expresión que había que aplicar para resolver el problema.
Y el problema era, estamos cuestionados por el sistema Zoom que no funciona en esta modalidad. Y ahí está el problema resuelto. ¿Ya? Entonces cambiamos. Bueno, acá la velocidad estaba más chiquitita, decímetros por segundo, el pi por r cuadrado, aquí está con r, pero ahora lo acabamos de ver con phi, pero aquí está la secuencia del problema. ¿Ya? Ahí les queda escrito para efecto de que puedan estudiar. Veamos el segundo problemita que había acá. Y ahí está el caudal. Pero acá lo calcularon en litro, porque decímetros cúbicos no se olviden que es litro. ¿Verdad? Pero si es metros cúbicos, habrá que multiplicar o dividir por lo que corresponda. Aquí hay otro problema. Y yo de malo les coloco esto acá encima para que no vean el resultado. Problema número 2. Aire que tiene una densidad de 1,24 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es lo que es eso? Kilogramos por metro cúbico, densidad. Porque no estoy diciendo kilogramo peso. Kilogramo nomás. Tiene una densidad de 1,24 kilogramos por metro cúbico. Fluye por un tubo de diámetro 30 centímetros. Y el flujo, ¿verdad?, de la masa es 3 kilogramos por segundo. ¿Cuál es la velocidad media en el tubo, ¿verdad?, y el flujo volumétrico? Entonces, uno es flujo de volumen y otro flujo de peso. Mediten el sistema. Ahí tenemos, ¿verdad?, que el caudal era la masa por la densidad. Bien, voy a anotar en un papelito los datos porque no funcionó el lápiz del Zoom. Entonces, todo esto estamos en deuda. Para ir a buscar la página, entonces tenemos una densidad de 1,24 kilogramos por metro cúbico. 1,24 kilogramos, ustedes anoten también. Kilogramos por metro cúbico, que era la densidad. Y el diámetro del tubo es 30. ¿Sí? 0,3 metros entonces. 0,3 metros. Y el flujo másico, esta es una definición nueva, el flujo Q, pero con un subíndice másico. Q másico es kilogramos partido por unidad de tiempo. Mientras que el caudal, el Q caudal, es el volumen partido por unidad de tiempo. Entonces nos vamos inmediatamente a compartir una hojita. Compartamos la hojita. Borremos esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Tenemos un tubo, tubo. Por el tubo va un líquido,
para allá, que tiene una densidad de aire, ¿verdad? Va aire, pasando aire, una densidad de 1,24, ¿qué es lo que era eso? Kilogramos masa, porque es densidad, kilogramos partido por metro cúbico. Muy bien. Y además nos dieron que esto tiene un diámetro de 0,3 metros. Phi igual 0,3 metros. ¿Estamos bien? Entonces tengo phi, tenemos el área, tenemos la densidad y tenemos, ¿qué más tenemos? Ah, y nos piden calcular ya sea el caudal. Y el caudal creo que era volumen, ¿verdad? Volumen por partido por unidad de tiempo. Y nos están preguntando la velocidad. Entonces nosotros sabemos que caudal es el área por la velocidad. Y además sabemos que caudal es el volumen partido por la unidad de tiempo. ¿Está bien? Y el volumen, acá podemos jugar. Volumen. ¿Qué es lo que es volumen? Volumen partido por la unidad de tiempo. Podemos reemplazarlo acá. ¿Está bien? Y después pasamos el tiempo para acá. Pero tenemos un dato, la densidad. ¿Qué es lo que era la densidad? La densidad, tenemos la densidad, es igual a ¿qué cosa? A la masa, le pusimos una M así, la masa partido por el volumen. ¿Está bien? La densidad es igual a la masa partido por el volumen. Conocemos la densidad. ¿Está bien? Conocemos la densidad. Podemos tener el volumen por unidad de metro. Bien, muy bien. Densidad, masa partido por volumen. ¿Qué otra cosa más conocíamos nosotros? El volumen lo despejamos de acá, allá arriba. ¿Está bien? Tenemos el área. Tenemos el diámetro. Área. Entonces, caudal. Que podemos ir reemplazando. Vamos reemplazando caudal, volumen partido por volumen partido por tiempo es igual al área por la velocidad. ¿Ya? Aquí tenemos una expresión. Pero, si ustedes se dan cuenta, esto era el Q de caudal. Pero ahora nos hacen una pregunta caudal másico. Es decir, ya no es volumen, es la masa. Caudal másico es la masa partido por la unidad de tiempo. Y el caudal másico partido por la unidad de tiempo, ¿verdad? Es la cantidad de masa que está entrando por unidad de tiempo y que pasó por el sistema. ¿Está bien?
Entonces, el caudal másico es la masa, ¿verdad?, partido por la unidad de tiempo. Y acá tenemos entonces el tiempo que tenemos que eliminar. Y nos va a servir la relación caudal másico, caudal, ¿verdad?, volumétrico. Porque en definitiva este es un problema que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Entonces eso teníamos que nosotros haberlo tomado, pero lamentablemente no me dejó jugar el sistema con el lápiz. Bien, bien, juventud. Entonces, como nosotros nos estamos adelantando un poco al curso, vamos a la próxima clase, pero la próxima clase no estoy seguro que sea la prueba de ustedes. Ah, pero tenemos el viernes lo vamos a ver en el seminario, algunos problemas más aplicados, ¿m? Porque aquí hemos jugado con formulitas que tienen tres parámetros, es decir, caudal es igual a volumen partido por tiempo, caudal másico es igual a la masa partido por el tiempo, y la densidad es igual a la masa partido por el volumen, y el peso específico es igual al peso partido por el volumen, nada más. ¿Está bien? Y de eso hay bastantes ejercicios en el libro que espero que ustedes vean. Cualquier duda, por favor, súbanlo al repositorio, o si no, lo anotan y lo preguntan. He notado acá una interrogante para ustedes, no sé si están ahí, porque hago preguntas, ¿se entienden? Ahora están diciendo sí, pero ustedes pueden abrir el micrófono, profe, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Estuve resolviendo un problema en la casa y no lo pude hacer. Compartimos la pantalla, ¿verdad? Usted muestra el problema y acá lo resolvemos entre todos. Entonces vamos a tratar de hacer, ¿verdad?, un poco más dinámica la clase, estamos como muy fome, ¿verdad? Hablo y ustedes deben estar medio fatigados con el asunto. Entonces, moraleja, próxima clase, traigan dudas y preguntas, porque los que tienen que entender bien son ustedes, ¿verdad? Ahí les dejé este problema de malo para que ustedes lo resuelvan. Y por mañana, pasado mañana, les subo, ¿verdad?, la guía que tenía, la que subí y que les tapé el resultado, porque ustedes no están contestando y ahí les tenía más problemas, ¿ya? Entonces, por favor, hagan problemas de la bibliografía que le ha recomendado el profe, y las dudas veámoslas aquí en tutoría. Supongo que ustedes tienen muchas dudas, muchas. Todos tenemos dudas de cosas nuevas cuando recién nos hablan. Entonces, como ya vimos esos conceptos, caudal másico, caudal volumétrico, vimos velocidad en una tubería y vimos presión, y por ahí el profe le debe estar pasando los pascales, que es la presión por unidad de área, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, por favor, en un lado del cuaderno, cuando ustedes están trabajando, vayan colocando todas las dudas, cosas que no tienen claras, cosas que cuando nos juntemos, ustedes nos hacen o me hacen las preguntas, y yo trato con los monitos feos que estoy haciendo de responderles.
Bien, queridos estudiantes, hasta aquí vamos a llegar porque nuestro sistema no está funcionando el lápiz, algo pasó y estar haciendo monos tan feos, van a entender menos y se van a enredar más. Phi es el diámetro. Phi es el diámetro. ¿Ya? Porque phi, como es el diámetro, es R medio. Y al elevarlo al cuadrado queda phi cuadrado partido por 4. ¿Ya? Muy bien, juventud. Que tengan un feliz día, término de día. Cuídense mucho, principalmente cuídense ustedes y así cuidan a la familia. Que les vaya bonito y no dejen de anotar las preguntas para la próxima clase. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo. Que les vaya bonito.